Bien, sean todos muy bienvenidos a la clase número 12 de la asignatura de lenguaje, en donde vamos a trabajar en esta oportunidad con los textos expositivos y argumentativos. Dejarle ya claro desde el inicio de que estos son otro tipo de textos del grupo de los textos no literarios, ¿ya? Estos ya se encargan de hablar de otras cosas que lo vamos a ir viendo en esta clase. Objetivo de la clase: reconocer las principales características del texto expositivo y argumentativo, ¿ya? Vamos a ir viendo de a poco. Los textos expositivos, o mejor dicho, el texto expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza por contener información explícita y clara sobre algún tema específico, es decir, en este tipo de textos prima la función referencial del lenguaje, la función de informar, ¿ya? Por otro lado, busca aportar un conocimiento. ¿Estamos con eso? Bien, entonces, cuando hablamos del texto expositivo, ya no es un texto que nos va a hablar de alguna historia de algún personaje. Tampoco es un texto que nos va a recitar o nos va a mostrar una poesía o nos va a mostrar las emociones y sentimientos de algún autor. No. El texto expositivo tiene que ver con esto, ya con entregar un poco de información, ya, información explícita sobre algún tema específico, ya. Y este tema específico en la mayoría de las veces entrega y aporta conocimiento para el que lo lee. Ya aquí yo puse imágenes, digamos, puse imágenes de enciclopedias, de, no sé, de atlas, de alguna especie de libro infantil, digamos, donde se le entrega algún contenido, los mismos libros escolares de los estudiantes de colegio, y ustedes mismos acá, con las guías que hemos trabajado en clase, esta misma guía de estudio que ustedes tienen, aquí el comunicando lo que somos, también entra dentro del campo de los textos, ¿ya? No sé, pues acá por ejemplo, si pinchamos aquí un ejemplo, las mismas revistas que tratan estos temas, también en su interior, todas las temáticas que tratan son, digamos, textos expositivos, se exponen sobre temas distintos, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues acá el hombre dragón, una nueva especie humana desconocida hasta ahora, uno lo pincha y acá este tipo de documento, que puede ser un artículo científico, un artículo desde el punto de vista divulgativo, o sea, que es entregado para la masa, para el gran grupo de personas que somos todos nosotros. En este tipo de textos nos entregan información sobre esto, y la idea es que uno vaya, como se llama, leyendo un poco de esta información, no vayamos como enterando. Ya, bueno, esto es una página que tiene hasta comercial, hasta publicidad, pero acá cuando logramos hacer toda esta publicidad nos muestra, digamos, la información que estábamos buscando, ¿ya? Describiendo la historia de la evolución humana. Aquí uno puede ir leyendo sobre esta nueva especie descubierta, el famoso Homo longi, ¿ya? Y con cualquier tipo de documento, con cualquier tipo de texto donde hay, no sé, alguna información específica para poder, digamos, entregar un poco de conocimiento sobre eso, eso se puede considerar como un texto expositivo, ¿ya? Eso tiene que quedar muy claro. Resumiendo entonces, todo lo que está dentro del campo de la exposición son todos estos textos académicos, textos, digamos, de estudio, revistas científicas, revistas también de distintos tipos de temas, ¿ya? Igual existen otros tipos de temas más sencillos, donde también se exponen distintos temas. Todo esto tiene que ver con el área de los textos expositivos. Nunca más se olviden de que es aquellos que entregan información o conocimiento sobre alguna especialidad. Las características del texto expositivo son que tienen una función referencial predominante. Ya habíamos dicho de que anteriormente de que esta función es la referencial, la que está vinculada a entregar información, ¿ya? Ya saben ustedes que el discurso expositivo tiene la misión de informar sobre un tema específico a un público determinado. Por ello es que en su composición debe ser capaz de dar explicaciones y elaborar los puntos clave de la información para que los lectores entiendan el porqué y el cómo de esta, ¿ya?
Siempre es importante eso, enfocarse. Un texto en positivo te va a entregar información, ¿ya? Pero información de algún tema puntual, donde uno lo tiene que leer y se va informando de qué trata ese tema. Por ejemplo, una revista donde hable sobre el espacio, el universo, una revista donde se hable, no sé, sobre alguna especialización, ¿ya? Por ejemplo, una revista que hable sobre los nuevos, digamos, aportes de la mecánica, ¿ya? Ahí se va desarrollando un tema y esto tiene que ver con la exposición. Privilegio de la primera persona plural y del registro formal del habla, ¿ya? Algunos textos utilizan, digamos, la primera persona plural. O sea, acá no vemos mucho los textos donde sea la persona que está escribiendo el texto, cuando uno lo lee, no se ve mucho que el autor de ese texto habla de un yo, sino que involucra a un nosotros. O se mete ahí también él en el saco de lo que se está hablando, exponiendo, porque él forma parte, digamos, a lo mejor de esa investigación o conoce también el tema, pero básicamente dice que el autor de un texto positivo no se refiere a sí mismo como un yo, ¿ya? Sino que como un nosotros. Con ello entrega mayor seriedad de su texto y además procura el uso del registro formal del habla, ¿ya? No sé, por ejemplo, ¿cómo se llama? Autor está hablando sobre el tema de, no sé, sobre de los distintos viajes al espacio, y él está exponiendo alguna situación puntual de su viaje y él puede incorporarse. Nosotros cuando estuvimos allá en tal planeta descubrimos esto, otro, y va como informándole a los demás, ¿ya? Entonces en ese sentido se utiliza ese pronombre personal en primera persona, pero involucrando a un nosotros, ¿ya? Uso abundante de expresiones objetivas en construcciones sintácticas simples y breves, ¿ya? Entonces acá estas expresiones abundantes tienen que ver básicamente con poder mostrar, digamos, lo observable, ¿ya? Se pueden, digamos, expresar, digamos, situaciones que dentro de la temática que está planteando se puede, digamos, ver o vislumbrar fácilmente, sin, digamos, estar como lector de la información, estar como suponiéndolo, infiriendo, ¿ya? Esto, digamos, de las expresiones objetivas muestra realmente de que todo lo que está explicando el autor de esta temática lo hace de una manera objetiva, de cosas que pueden ser comprobables, ¿ya? Bien, y el otro punto dice que se recomienda el uso de claves textuales explícitas para guiar al lector. Por ejemplo, seguir el orden de introducción, desarrollo y conclusión, el uso de los títulos, subtítulos, etc., ¿ya? Este tipo de textos, según lo que sale acá en estas características, demuestra de que la información que se tiene que entregar tiene que ser ordenada, ¿ya? El que escribe un texto con una temática que quiere informarle o darle a conocer a los demás sobre un tema puntual, tiene que preocuparse de entregarlo de manera ordenada, ¿ya? Preocuparse de entregarle a un título, introducir ese tema, ir desarrollándolo por puntos y llegar después a una conclusión, un cierre del tema tratado, ¿ya? Esta parte de la estructura lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es muy importante de que la persona que escribe un texto, para que pueda llegar más clara esta información al lector, tiene que hacerlo de una manera ordenada, y para eso existen estructuras. Miren, antes de pasar a las estructuras, les muestro de que aquí estamos muy en sintonía con lo que estamos viendo en la guía de estudio que ustedes tienen, que se la entrega también al ministerio, ¿ya? En esta oportunidad se me ocurrió incorporarla acá porque muestra de manera muy sintética lo que estamos hablando, las características de estos textos positivos. Acá son un poquito más detalladas y me gustaría que las vayamos viendo por punto y comentando. Dice características fundamentales del texto positivo, ¿ya? En cuanto a su estructura, el texto positivo se organiza en 3 hitos: en introducción, desarrollo y conclusión, ¿ya? Esto lo vamos a ver en la siguiente presentación, la estructura. Dice que se encarga de transmitir la información, y eso lo vimos cuando hablamos del tema de la función del lenguaje, una función referencial.
está destinado a entregar información sobre temáticas, digamos, de interés para personas puntuales o para el grupo de personas más amplias. Dice que la información puede ser amplia o especializada, ¿ya? O sea, distintos tipos de temas, y cuando hablamos acá de especializado, significa que algunas de estas temáticas son, digamos, de alguna especialidad específica, ¿ya? No sé, pues pueden ser de temática científica, temática jurídica, temática académica, de temática psicológica, ¿ya? Cada una de las especialidades puede generar sus propios textos expositivos. Tiene carácter objetivo, o sea, cuando hablamos de objetivo, siempre es un tema donde se va a hablar de cosas que se pueden comprobar, con datos, muchas cifras, ¿ya? Mucha estadística tal vez, dependiendo de la temática que se trabaje, y en ningún momento opiniones personales del que está escribiendo el texto puntual. No hay opiniones personales, no hay juicios de valor por parte del emisor del texto, porque lo que interesa acá es entregar una información sin manipulación personal. Puede contener exposición de datos y explicaciones cuando corresponde, ¿ya? Se plantea un concepto central y se da información complementaria, ¿ya? Datos importantes o ideas importantes y ideas secundarias. Un objetivo recurrente de los textos positivos es dar a conocer algo e instruir, ¿ya? O sea, es muy importante que ustedes lo tengan claro, que estos textos siempre quieren dar a conocer una temática, ¿ya? O simplemente enseñar por medio de esa temática, como ocurre con los textos de estudio. La intención informativa hace que los textos predominen la función referencial. Eso lo habíamos visto aquí, especialmente en la parte donde se dice que transmite información, ¿ya? Son textos expositivos, explicativos, como también se les llama, las noticias, las cartas, los manuales, biografías, enciclopedias, revistas de carácter científico, artículos divulgativos, reglas de juego, etc. Todo eso te expone algo, te expone una temática puntual. Hay algunos de estos que hay que irlo segmentando, fragmentando, clasificando en un tipo de texto expositivo con características distintas. Por ejemplo, las noticias, si es un tipo de texto expositivo, pero está vinculado a los géneros periodísticos, ¿ya? Las cartas, hay distintos tipos de cartas, en cada una de ellas se puede tratar distintos temas, ¿ya? Las enciclopedias son textos expositivos del tipo más académico, para qué hablar de los científicos. Entonces hay variedades de textos expositivos, pero no quiero que se me manejen con eso. Yo quiero que ustedes se den cuenta de que con los textos expositivos hay muchas cosas que ustedes pueden adquirir por medio de la información. Esto tiene una estructura que la vamos a ver en el PPT. Esto mismo está también en su guía de estudio, así que aquí lo tienen para repasar lo que vamos a ver en el PPT, ¿ya? Acá dice alguna forma de que toma el discurso expositivo. Es la descripción, la definición, la comparación, etc., ¿ya? O sea, algunas veces en algunos párrafos que encontramos dentro de la exposición de algún tema, podemos encontrar párrafos que se encargan exclusivamente de entrar a la descripción de la temática. O no sé, pues si en esa temática se está analizando algún objeto, algún animal, alguna situación geográfica, alguna situación histórica, en cualquier cosa que ustedes estén informando, exponiendo sobre una temática, en alguno de esos párrafos, si es que lo están haciendo de manera escrita, o también de una manera oral en una exposición, ustedes pueden en algunos momentos ocupar alguna forma como de descripción para poder describir. Ustedes entienden que cuando entramos a describir es ir enumerando distintos elementos importantes de la temática que están tratando. Lo mismo con la definición. Siempre las definiciones acompañan a este tipo de texto en sus párrafos iniciales, ¿ya? Por ejemplo, uno quiere hacer una exposición sobre el fútbol, ¿ya? Entonces, buena estrategia sería definir qué es el fútbol, ¿cierto? O de cualquier tema que ustedes tienen, siempre es bueno partir como con una definición. Entonces, la exposición también ocupa dentro de esos párrafos esta forma, porque son formas de discurso,
en donde se ocupa, digamos, la exposición del tema, y algunas de ellas necesitan que se puedan definir para que pueda aclararse mucho más la temática. Lo mismo también se puede ocupar comparaciones, ¿ya? Que acá lo ocupamos también como recurso literario y que sirve mucho para poder especificar mucho más la temática. Algunas veces es necesario entrar en comparaciones dependiendo de la temática que ustedes estén tratando o estén leyendo, ¿ya? Se usa mucho la comparación, no solamente en la poesía. Los ejemplos, aunque a veces sean ignorados al leer, son muy útiles para explicar conceptos, ¿ya? Muchas veces cuando es muy complicado la conceptualización que ustedes están teniendo o están leyendo, básicamente, al momento de leer el ejemplo les queda mucho más claro, ¿ya? Entonces acá evidentemente ustedes tienen que entender de que cuando se expone un tema podemos exponerlo con distintas formas o en distintas formas, y estas formas están dentro de los mismos párrafos del texto expositivo que ustedes vayan a leer. También les puedo decir de que hay más formas del discurso, ¿ya? Pero si la guía de estudio que la entrega el gobierno se están enfocando en esto, dejémoslo ahí nomás. Yo sé que hay muchas más, pero vamos a tratar estos 4 principales, ¿ya? Espero que les haya quedado claro esto. Texto expositivo, sus características, que ya lo habíamos hablado también en las presentaciones anteriores, o sea, en las diapositivas anteriores. Y a esto se le agrega las formas básicas, ¿ya? Una forma básica es la descripción, otra es la definición, también encontramos comparaciones y ejemplos, ¿ya? Sigamos. Las estructuras, lo que yo le anunciaba anteriormente. Estructuras externas son estas, ¿ya? Esta es una estructura externa. Acá la estructura externa muestra de que el texto completo, ya cuando ustedes tienen a disposición un texto completo de expositivo, que puede ser en una plana, en una hoja, puede ser en media hoja, pueden ser en varias hojas o puede ser hasta un texto grande, 50, 60 páginas, también podríamos encontrar un texto expositivo, y eso lo vemos mucho en la enciclopedia, ¿ya? Encontramos distintas partes, por ejemplo una introducción, ya donde dice, en ella se da a conocer el tema del texto, se expone el propósito del autor, ya, o sea, ustedes presentan en la introducción lo que van a hablar, ya, y qué mejor forma para presentarlo que dar a conocer el tema, ¿cierto? También aquí en esta introducción se da a conocer el propósito del autor, los procedimientos que van a seguir en este estudio, en este tema a exponer. Y los hechos a desarrollar también se dan a conocer. Debe predominar un tono ameno y sugerente con el objeto de despertar el interés del lector, ¿ya? Con respecto al desarrollo, dice, en esta parte se ordenan lógicamente las ideas de acuerdo al tipo de organización expositiva que escojas. Se establece un análisis objetivo de los hechos proporcionando datos, ejemplos, distintos puntos de vista sobre el tema. O sea, acá con simples palabras, en el desarrollo, tal como dice su nombre, se desarrolla la temática. Acá ustedes tienen que colocar toda la carne en la parrilla y ustedes tienen que tratar de buscar, o sea, a ver, ustedes como lectores obviamente van a encontrar que el texto aquí está desarrollado, pero si ustedes se les den la oportunidad de que puedan desarrollar la temática, ustedes tienen que poner ideas claras, lógicas, o utilizando un orden, digamos, de su idea, y tratar siempre de ir hacia los datos, ya mostrando muchos datos, mostrando fechas, cifras, para que sea bien objetiva la información y que esté todo bien clarito, ¿ya? Y en la conclusión se hace una breve síntesis de los puntos. Cuando hablamos de síntesis, un pequeño resumen, ¿ya? Especialmente de los puntos más importantes. En ella se recapitula lo más importante del tema tratado y se entrega una conclusión derivada de lo anterior que puede plantearse como una opinión personal o comentario final, ¿ya? Si es que lo quieren hacer. Pero si no, no es necesario. Con el resumen de lo más importante también basta. La estructura interna, ¿ya? Acá, cuando hablamos de estructura interna, hablamos de que muchos de estos textos expositivos se encuentran en libros científicos, enciclopedias, artículos de prensa, ya, ustedes ya más o menos lo tienen ya claro esto,
Sin embargo, existen algunos modelos de organización global con los que se pueden ordenar la información que se quiere exponer. Los más comunes son el orden deductivo, el inductivo, lo que están acá, ¿ya? Pero acá, yo sé que esto no le quedó claro. ¿Cómo les va a quedar claro? Entendiendo de que todo este tipo de órdenes o de estructuras internas la encontramos exclusivamente en cada párrafo del texto que ustedes están leyendo, ¿ya? A medida que ustedes van leyendo se van a ir dando cuenta de que de repente el tema se expone al inicio del texto y tiene carácter de idea general o definición, y a continuación se desarrolla con informaciones particulares que lo explican o demuestran. O sea, ustedes al momento que leen se dan cuenta de que con el orden deductivo primero se expone la idea, digamos, general o definición en el inicio. Ya todos los textos parten con una definición del tema a tratar, ¿ya? Y de ahí se va desarrollando hacia abajo. Eso es un orden deductivo. Se parte con la idea general y esa idea se va desarrollando hacia abajo hasta llegar, obviamente, hasta los ejemplos. El orden inductivo, hay algunos textos que lo hacen de manera al revés, ¿ya? Se inicia con la presentación de los datos, empieza uno a entregar inmediatamente toda la información que tiene a la mano sobre el tema, de allá, e incluso hasta puede poner hasta ejemplos después de haber entregado varios de esos datos, para que después en el último párrafo se termine con la idea principal y general del tema. Este tipo de texto de orden inductivo es muy escaso, y de hecho yo como profe les recomiendo siempre que si alguna vez les toca escribir un texto, siempre partan del orden, el orden típico, ¿ya? O sea, desde lo más general hasta lo más particular, ¿ya? O sea, tal como se pone acá arriba. El orden temporal o secuenciado, ¿ya? Acá la información se presenta ordenada cronológicamente, por lo que adquiere un carácter narrativo, para indicar la secuencia que se usan términos como antes, después, etc. Ya, pues no sé, ustedes están leyendo a lo mejor las características de algún hecho histórico, ¿ya? Y podría partir el texto, bueno, lo primero que hay que destacar es de que en un inicio, ya, después el segundo punto es esto, después en tercer lugar, entonces ustedes obviamente le están dando una secuencia a su relato, y eso obviamente también le entrega una idea de lo que una idea ordenada, digamos, de lo que se está exponiendo. Y ustedes como lectores obviamente se van a ir dando cuenta que se sigue una secuencia. Esta secuencia obviamente las consideran todas estas palabritas que te ayudan a entender esta secuencialidad, ¿ya? Por ejemplo, el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, antes ocurría esto, ahora en el presente pasa esto otro, después en el futuro va a pasar esto otro, ¿ya? Entonces ahí sigue el antes, durante y después, o sea, ahí hay otra secuencia, ¿ya? A ver, no se me ocurre alguna otra digamos, forma de hacerlo más secuenciado, pero básicamente con el orden secuencial te está dando un orden en la información, ¿ya? No, si ustedes tienen que entender un texto, va a depender básicamente cómo lo va redactándole el autor en su aspecto más secuenciado, ¿ya? Las ideas tienen que ser secuenciadas, no desordenadas, ¿ya? Si ustedes están leyendo un texto y partió la temática desde una característica puntual, en medio de ese párrafo no va a aparecer otra idea nada que ver, o sea, tiene que terminar esa idea para después continuar con otra idea de manera secuencial, ¿ya? Este es digamos una parte de la estructura interna bastante importante porque te entrega un orden en el texto leído, ¿ya? El orden causal, ¿ya? El texto presenta ciertas informaciones e ideas como causa y otras como secuencia, ¿ya? Para indicar causas se usan términos de cómo, o sea, términos como por qué, ya que, pues, puesto que, etc. Y para indicar consecuencias, por lo tanto, por consiguiente, luego, etcétera, etcétera, ¿ya? No sé, uno está leyendo una temática, por ejemplo, sobre los embarazos juveniles, ¿ya? Ahí podemos usar mucho los ejemplos de la causa y consecuencia, ¿ya? Producto del descuido de los padres, muchos jóvenes quedan, digamos, son padres ¿cómo se llama? A muy temprana edad,
y como consecuencia su futuro se les trunca muchas veces, ¿ya? Porque tienen que preocuparse a muy temprana edad de una paternidad, ¿ya? Y eso obviamente uno lo puede encontrar. Ahí el autor está utilizando este orden o esta estructura interna del orden causal. Y la comparación contraste, obviamente si uno está analizando distintos temas o aspectos dentro de una temática, es muy normal que de repente se utilicen comparaciones sobre distintos elementos que considera o abarca, digamos, esta temática, ¿ya? Así que eso es básicamente con la estructura interna, ¿ya? Para que no se manee, la estructura externa tiene que ver con la introducción, el desarrollo y la conclusión, y eso es como ustedes van, digamos, distribuyendo la información en el texto, ya como por partes, para que quede más o menos cuadradito el texto, bien, digamos, ordenado. Y cuando hablamos de la estructura interna es que nos metemos dentro del mismo texto, entre medio de esas líneas, de las ideas totales que se van exponiendo en la temática expuesta, y esas ideas obviamente las podemos ir desarrollando de una manera deductiva, inductiva, secuenciada, con causas, efectos, comparaciones o contrastes. Tipo de textos expositivos. Existen los textos divulgativos y los textos científicos. Los divulgativos dicen que informan de forma clara y ordenada, ¿ya? Se dirigen a un amplio sector del público, tratan temas de interés general, grado de dificultad medio bajo y aparecen en medios de comunicación de masas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Estos tipos de textos expositivos te van a entregar temas que lo puede leer cualquier persona, personas como ustedes, personas como yo, donde no somos ninguno ni usted ni yo somos expertos en una materia. Ya a lo mejor yo puedo ser experto en lo que es solamente lenguaje porque es mi profesión, pero yo no soy experto en ciencia, no soy experto, por ejemplo, de los ovnis, no soy experto sobre fútbol, no soy experto sobre matemática, no soy experto sobre física, sobre la teoría de la relatividad, ¿ya? Entonces, todas estas temáticas, uno puede leer cualquiera de estas temáticas, aunque sean muy complicadas, pero estos tipos de textos divulgativos, todas esas informaciones complicadas, la acercan al público, la entregan a la gran mayoría de las masas para que lo puedan como entender. O sea, nosotros podríamos leer incluso hasta textos de teorías de la relatividad o temas muy complicados, pero en este tipo de textos divulgativos, ¿qué quiere decir? Que esas temáticas que son sumamente científicas y complicadas de entender, se entregan para que el público lo pueda entender de una manera más sencilla, ¿ya? O sea, toda esa información es un poco más aterrizada para todas las personas, para que todos lo podamos entender en cierta medida, ¿ya? Y evidentemente cuando hablamos de los textos expositivos del carácter científico, evidentemente aquí se muestra una situación del tema de investigación, se refutan, se defiende una tesis, ¿ya? Y acá se habla puntualmente ya con temática, o sea, temática científica, ya temática dura, que solamente entienden los mismos científicos, ¿ya? Exige un nivel de conocimientos previo en el emisor, o sea, el que lee esto tiene que tener estudios sobre el tema, ¿ya? Temas concretos propios de la ciencia, muy especializados, o sea, tiene un grado de dificultad alto, porque solamente es como este tipo de texto científico es creado para gente de la misma área científica, ¿ya? Y esto se encuentra también en manuales de texto, en conferencias, en exámenes, apuntes, etc. Así podemos ir, digamos, repartiendo la diferencia de tipos de texto expositivo, ¿ya? Hay varios tipos de textos expositivos, lo había mostrado yo anteriormente, pero estos tipos se tienen que ir clasificando, ¿ya? Hay de texto expositivo en el ámbito jurídico, hay en el ámbito periodístico, hay textos expositivos en el ámbito científico, religioso, jurídico. Todos tienen su propia especialización. Y de todas ellas uno le puede poner una categoría más científica y algunos también pueden ser más divulgativos, o sea, de entrega masiva, para que pueden uno encontrarlos en un kiosco ahí en la revista para poder
digamos, entender la temática. Eso es con respecto a los textos expositivos. Espero que les haya quedado muy claro. Ya, recuerden de que si les van quedando dudas, ustedes me tienen que preguntar en el WhatsApp del curso. Bien, antes de pasar a la otra parte de la clase, recordarles de que acá en la guía 1 de lenguaje, de hecho se lo había mencionado ya en la clase anterior, se supone que le haya encomendado de que revisaran esto, ¿cierto? ¿Cómo que se llama? Del texto expositivo. Lo vimos acá en la presentación. Ya, acuérdense que lo estuvimos viendo acá, lo voy a volver a mostrar, porque como hay harta información que le he dado ya, se pueden perder un poco, ya, aquí en la presentación de acá. Esto es lo mismo que está en la guía, ya, la guía de acá, y eso lo fuimos explicando punto por punto, y la idea es de que ustedes entendieran, digamos, esta parte conceptual, estas características que ya les expliqué, para que ustedes realicen esta actividad. Este ya es un texto expositivo. ¿Ven? Acá el mensajero, ya, tribu urbana el parque de Santiaguino, aquí está normal en la clave de hip hop. ¿Ya? Aquí se trata un tema, el tema del hip hop, ya, se trata, y la idea de que ustedes lean esta actividad, ya, lean este texto, se familiaricen con este tipo de texto, porque es lo que más sale en la prueba, ya. Este tipo de texto es lo que más sale junto a extractos de, no sé, de cuentos, cosas así más literarias, ya. La idea es de que lean este texto para que vayan ensayando y vayan respondiendo estas preguntas, ya, que obviamente tienen que ver con el texto, y muchos de ellos son como preguntas muy parecidas a los que pueden aparecer en la prueba que tienen que hacer, ¿ya? Siempre aparecen preguntas, por ejemplo, de qué trata el texto, o cuál es la temática del texto, o cuál es el propósito del texto. Son como siempre las preguntitas que salen a la hora de leer un texto puntual, ¿ya? Así que vayan preparándose, vayan ejercitando, ¿ya? Tienen su guía, saben cómo sacarla, ya les he mostrado en clases anteriores cómo descargar esta guía. Y la idea es que vayan practicando, o sea, no saco nada llenarlo de tanta información si ustedes no practican. Si al fin y al cabo la prueba va a ser básicamente de comprensión lectora, de distintos tipos de textos, y este es uno de los textos que más sale, el texto expositivo. La exposición acá, la información puntual de este texto es esto, el hip hop, ¿ya? Así que por favor, yo les digo, se lo dejo como tarea, ¿ya? Y ahora que lean este texto y respondan esas preguntas. Me conformo que solamente lean este texto y respondan estas preguntas hasta más o menos la letra I, ¿ya? Hasta la letra I. Con eso estamos listos como tarea para esta clase 11, ¿ya? El texto argumentativo de lo que vamos a trabajar ahora es un contenido que lo vamos a ir desarrollando con actividades en la próxima clase, ¿ya? Pero por mientras igual le voy a ir avanzando en eso, porque ya va quedando pocas clases y hay que aprovechar el tiempo. Vamos ahora a la presentación. Bien, textos argumentativos. Acá vamos a ir trabajando de forma distinta en la exposición, más que nada para que ustedes también se vayan familiarizando un poquito con la comprensión lectora y vamos a ir analizando estos conceptos y mostrando también características, porque es parte del objetivo de la clase, mostrando características de la argumentación. La argumentación, primero que todo, como definición, consiste en dar razones para defender o atacar una opinión o idea. Esta idea se denomina tesis, ya, con el fin de convencer o persuadir a alguien sobre algo. La argumentación, por tanto, es una práctica discursiva orientada hacia el receptor con el propósito de lograr su adhesión, ¿ya? Como concepto yo creo que está bastante complicado para ustedes, ¿ya? Solo voy a tratar de aterrizar un poco más ameno, un poco más sencillo de entender, pero básicamente que te explica acá que con la argumentación
es básicamente dar opiniones sobre una temática puntual, pero estas opiniones o estas ideas que uno tiene sobre algún tema lo entrega hacia otra persona o hacia otras personas con un fin de convencerlos o de persuadirlos para que las personas que están escuchando esos argumentos tuyos, estas ideas tuyas, puedan, digamos, terminar pensando lo mismo que tú, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir de que la legalización de la marihuana en este país no debería habilitarse. Muchos dirán, pero profesor, debería ser, o a lo mejor todos están a favor de la legalización. Pero se supone que yo con esta idea que estoy planteando y con el argumento que voy a entregar después, quiero lograr convencer a las personas que me estén escuchando de que lo que yo estoy diciendo tiene que ser así, porque es como lo mejor. Esa es la idea de la argumentación, esa es la lógica de la argumentación. Entonces acá dice, a partir de la información anterior responde lo siguiente: ¿para qué argumentamos? Ya argumentamos para tratar de convencer y persuadir a los demás sobre alguna idea o tesis que tengamos de algún tema puntual. ¿Ya? Para eso argumentamos. ¿Qué significa convencer o persuadir? Convencer está vinculado más a las ideas demostrables, a las ideas lógicas que tengamos para poder argumentar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto que sean ideas lógicas demostrables? Si yo estoy diciendo de que no debería haber legalización de la marihuana, yo podría argumentar con muchos datos estadísticos, con mucha información observable de que no sería lo más óptimo para este país. ¿Me entiendes? Entonces, todo lo que tiene que ver con el convencer apunta más a la información lógica, a lo demostrable, ¿ya? Para mientras que el persuadir involucra más a las emociones. Cuando yo no tengo mucha información que dar, cuando yo no tengo muchos datos del cual respaldarme o ideas bien potentes para poder, digamos, convencer a las personas, utilizo la técnica de tocarle la fibra sensible al que me está escuchando y convencerlos por esa vía, ¿ya? Entonces, en esta misma temática que les propongo acá en la clase, decir, por ejemplo, de que no debería legalizarse la marihuana en este país. ¿Te imaginas que tu hijo cayera en la droga y sea un vicioso para toda la vida? Entonces ya al involucrarle el hijo a la persona que te está escuchando, ya es como que le quieres tocar la fibra sensible, ¿ya? Entonces esa es la diferencia del convencer con el persuadir, ¿ya? Una se apoya en las ideas lógicas, en todo lo que te permite, digamos, a ti demostrar tu propio argumento con bases, con datos. Y el persuadir apunta un poco más a este tema de utilizar las emociones, ¿ya? ¿Qué crees que significa la palabra adhesión? ¿Ya? Aquí dice, reemplázala por alguna de estas opciones sin que se pierda el sentido en el texto donde aparece. ¿Ya? Adhesión. ¿Dónde está acá adhesión? ¿Ya? Dice... convencer sobre ya, con el propósito de lograr su adhesión. Entonces, cambiar la palabra adhesión sin que se pierda el sentido de lo que se está planteando acá, la mejor alternativa es apego, ¿ya? Por tanto, es una práctica discursiva orientada hacia el receptor con el propósito de lograr su apego, ¿ya? O sea que el receptor pueda apegarse a lo que está planteando el emisor, ¿ya? El afecto, no está involucrado acá el afecto, tampoco la amistad y menos la lealtad, ¿ya? Tiene que ver con el apego, porque quiere que la persona que está escuchando se una, digamos, a lo que está él proponiendo como tesis, que es la idea inicial con la que tú partes tu argumento. Nombra otros ejemplos de la vida cotidiana donde tenemos que argumentar. ¿Dónde tenemos que argumentar normalmente en nuestra vida cotidiana? ¿En qué momento, en qué situaciones?
en una discusión, por ejemplo, en una conversación, tenemos que argumentar. De repente alguien falta al trabajo, tiene que fundamentar por qué o explicar por qué faltó. Ahí tiene que utilizar sus razones, sus argumentos de por qué faltó, ¿ya? Entonces siempre es bueno, como se llama, entender de que todo lo que tiene que ver con la argumentación ustedes pueden utilizar el convencimiento o la persuasión. El convencer siempre está ligado a lo que es la información, el dato concreto, ¿cómo se llama? La idea bien expresada, bien lógicas, y la persuasión tiene que ver exclusivamente con la emocionalidad, tocarle la fibra sensible a esa persona que escucha. Las características principales de la argumentación, ya, objetiva, ya, un tema controversial y divergente y genere distintos puntos de vista, un problema con más de una solución, ejemplo el aborto, ¿ya? O sea, el objetivo, digamos, para que se genere la argumentación es de que las temáticas que se puedan, digamos, utilizar para que haya la argumentación y de distintos tipos de distintos puntos de vista, la temática tiene que ser controversial. Va a haber muy poco argumento, muy poco debate o intercambio de ideas y de puntos de vista si es que todos están de acuerdo con el tema, ¿ya? El aborto es un tema complicado donde no necesariamente están todos en contra, y muy especialmente en este tiempo más actual. Entonces, si queremos generar una especie de debate y varios argumentos y varios puntos de vista sobre un tema, hay que tratar que el tema sea controversial, o sea, conflictivo, que sea medio complicado tratar. El emisor dice que es el que manifiesta una posición determinada frente al objeto, ¿ya? También cuando hablamos de esta argumentación, mucho de ella tiene que tener un carácter dialógico, ¿ya? Se produce una confrontación entre el emisor y el receptor, ¿ya? O sea, muchas veces, ya sea de manera oral o escrita, ¿cómo se llama? Uno puede utilizar argumentos para generar debate y diálogo, ¿ya? En un texto argumentativo podemos encontrar un argumento que esté a favor de una temática y también argumentos que estén en contra, y el emisor puede plantear los dos argumentos, y eso tiene características dialógicas. Y cuando estamos en un plano más oral, cuando tenemos que hacer argumentaciones de manera oral, hablada, ya una persona que opine distinto a ti ya está entrando en un diálogo, ¿ya? Entonces a eso apunta el carácter dialógico. Y la finalidad es promover la adhesión, como hablamos anteriormente en la definición, la adhesión mediante estrategias de convencimiento y de persuasión, ¿ya? Eso. Estructura de la argumentación, va quedando poquito, ya con esto estamos casi. Estructura externa, ya cuando hablamos específicamente de la argumentación, la estructura externa, o sea, lo que se ve como por fuera a simple vista, sin entrar a leer los párrafos. Si uno lee un texto argumentativo bien ordenado, este texto debería tener en los primeros párrafos una introducción, seguido después de la argumentación o el desarrollo de la argumentación para terminar con la conclusión. Muy parecido a lo que tenía la exposición, el texto expositivo. El texto expositivo también tenía como se llama introducción al desarrollo y argumentación, pero acá la argumentación es lo que reemplaza al desarrollo del texto anterior que analizamos, el texto expositivo. Que lo que sale en la introducción dice presentar el tema, ya, que va a argumentar. En esa presentación tiene que dar a conocer obviamente la tesis, ¿ya? La argumentación o desarrollo, ya aquí es donde se va a colocar todos los argumentos que uno tiene para ir defendiendo esa idea que planteó en el inicio. Y en la conclusión obviamente se hace un resumen de lo que se está defendiendo o demostrando. Bien facilito, bien sencillo. Ahora, cuando nos vamos a la estructura interna, estamos hablando de una argumentación que tiene que ver con los argumentos ya, con estructurar, digamos, la argumentación en sí, o sea, con los párrafos internos, con lo que está dentro del párrafo, vamos a encontrar, digamos, estos 4 elementos.
El primero es la tesis, que como ya lo he dicho ya varias veces, es la idea o opinión que nosotros tenemos sobre un tema, ¿ya? Usted tiene que tener claro una cosa: el tema que se plantee es el tema, y dentro del tema tiene que salir su idea personal, su idea propia sobre esa temática. Esa idea propia o opinión que ustedes tengan sobre ese tema se va a llamar tesis, ¿ya? Podemos hablar de tema legalización de la marihuana, ese es el tema a discutir, pero la tesis puntual, es decir, en mi caso particular, la legalización de la marihuana no se debería habilitar en este país, ¿ya? O sea, ahí yo propongo una idea personal, una opinión sobre ese tema, y esa es la que yo tengo que ir acá argumentando en el desarrollo, ¿ya? Después de que uno plantea en la manera interna, plantea la tesis, viene después la base, que normalmente viene como después de un porqué, o el primer porqué, y es básicamente el primer fundamento que viene después de la tesis. Aquí vamos fijándonos un poco en el ejemplo que nos entrega aquí el texto. Dice en la tesis, el ejemplo es: los niños no deben comer golosinas, ¿ya? Esa es la idea, la opinión de la persona que la está planteando. La base dice: argumento que entrega información que permite defender la tesis, pueden ser lógico o afectivo. Ya su función es apoyar la tesis, ya es apoyar, y es como también el primer fundamento que sale después de la tesis, ¿ya? Acá dice: en Chile se presentan grandes índices de obesidad infantil, ¿ya? Se dan cuenta que tiene relación esta base con lo que se está planteando acá. Los niños no deben comer golosinas, o sea, definitivamente estamos acá relacionando la golosina con el tema de la obesidad. Y esto sería como el primer fundamento. Eso vendría siendo la base. Las garantías, en un buen chileno, las garantías son como el desarrollo de los argumentos. Aquí en la garantía uno tiene que colocar toda la carne en la parrilla, tiene que colocar todo lo que es la argumentación, que lo podemos ir desparramando o distribuyendo en ejemplos, en colocar respaldos, datos, en colocar, digamos, citas de gente importante, doctores, académicos, científicos, ya que puedan avalar, digamos, lo que uno está planteando en la tesis, ¿ya? A la vez también uno puede hacer también su descargo en esta parte de la garantía, pero siempre vinculándolo a la temática, ¿ya? ¿Descargo en qué sentido? Uno puede hacer como comentarios, críticas y distintas cosas que están relacionadas a lo que ya se estaba planteando, ¿ya? Acá el ejemplo de garantía, continuando con lo que estamos acá arriba, dice: consumir golosinas en exceso provoca obesidad, entre otras enfermedades relacionadas con la gordura, ¿ya? Entonces esto tiene relación, y evidentemente acá todos son ejemplos chiquititos. Aquí la idea es de que uno puede ir colocando datos estadísticos, puede ir apoyando eso, y todo eso es parte de la garantía. Y los respaldos, que también puede estar aquí unido a la garantía, son básicamente las ideas y todo lo que puede ser considerado como datos o cifras, y que las van entregando a gente experta, ¿ya? Gente experta que a lo mejor lo pueden sacar también de un estudio que permite, digamos, que todo lo que hemos estado hablando de la temática tenga obviamente un peso, un fundamento, tenga, digamos, algo que pueda respaldar, como bien dice acá, todo lo que nosotros estamos hablando, ¿ya? Entonces, si lo dice, por ejemplo, la Universidad de Chile, con mayor razón tenemos razón en todas las cosas que estamos hablando, en este sentido de que los niños no deberían comer golosinas. ¿Se entiende? Esto obviamente, claro, es la parte teórica. Vamos a tener que empezar a trabajar un poquito más en esto para que se vayan soltando, pero esto es como es como la parte básica de lo que es la argumentación. La idea es de que ustedes me vayan comentando por el WhatsApp si les van quedando claro o no les va quedando claro. Ya, acá dice unir. Bueno, yo no tengo aquí la tecnología para tirar las rayitas acá, pero hagámoslo así como sencillito nomás, así rapidito, en términos pareados. ¿Ya? Dice unir, digamos, parte de la estructura. Aquí tenemos tesis, base, garantía, respaldo, según lo que vimos en el ejemplo anterior de la golosina. Acordémonos un poquito, ahora vinculémoslo a otra temática, ¿ya? De estas cuatro, dice, ¿por qué es atractivo? Porque es atractiva y muy simpática, además de ser inteligente.
Así lo dice la estadística. En la última elección entre candidatos con propuestas inteligentes han ganado la elección los más atractivos y simpáticos. Después dice, ella va a ganar la elección presidencial. Y lo último dice, la gente se inclina a votar por quienes le parece más atractivo y simpático. ¿Cuál de todas estas es la que debería partir con la tesis? Recuerden que la tesis es la idea principal, o sea, la idea personal, mejor dicho, ¿ya? O la opinión que tiene sobre una temática puntual, temática que tiene que ver con los candidatos inteligentes y atractivos. Acá, como ustedes no me pueden responder, tengo que yo hacer la pega, ¿ya? Entonces yo aquí podría decir de que como tesis, podríamos plantear acá tesis, ella va a ganar la elección presidencial, ¿ya? Eso sería como la tesis. Después, como premisa o base, que es como el primer fundamento que está relacionado, digamos, a la tesis, podríamos poner porque es muy atractiva, simpática, además de ser inteligente, ¿ya? Eso sería la base. Después, la garantía. La gente se inclina a votar por quienes parecen más atractivos y simpáticos. Esa es la garantía. Y el respaldo, así lo dice la estadística. En la última elección entre candidatos con propuesta inteligente han ganado la elección los más atractivos y simpáticos, ¿ya? Entonces, en definitiva, ahí, después acá, después acá y el último acá, respaldo. El más largo el respaldo, ¿por qué? Básicamente porque habla de las estadísticas, ¿ya? Eso es lo que es la argumentación, ¿ya? Ahora lo último por mencionar, de que hay distintos tipos de texto argumentativo, hay varios. Yo aquí solamente se los voy a mencionar porque es imposible seguir hablando del tema porque va a ser muy largo la clase. Pero por ejemplo, hay textos científicos y ensayos que tienen característica argumentativa, ¿ya? Los ensayos, de hecho, el ensayo es un texto exclusivamente argumentativo donde una persona plantea una opinión, una idea sobre una temática y la tiene que desarrollar en varias hojas, ¿ya? Tiene que utilizar mucha, digamos, estrategia y mucha, ¿cómo que se llama? Información para poder, digamos, hablarlo de manera subjetiva, en base a sus propias convicciones, ideas y opiniones de la temática. Hay textos periodísticos, por ejemplo, artículos de opinión, editoriales, ¿ya? Carta al director, todo eso donde haya opinión, donde haya personas que estén tratando el tema desde su propio punto de vista, todo eso son textos argumentativos. Y acá los que están acá, estos dos de acá, tienen que ver en el ámbito del periodismo. Ya lo encontramos normalmente en revistas o en diarios. Ya los mitines y textos políticos, lo mismo. Se hablan de ideas políticas y obviamente planteándolo desde el punto de vista de los mismos políticos, candidatos, etcétera, etcétera. Textos jurídicos, también encontramos algunos textos jurídicos que están basados en, digamos, apreciaciones personales. Debates, coloquios, todo eso. Los debates básicamente son instancias más orales, ya, donde hay personas que debaten un tema, pero así de manera hablada, ¿ya? Hay muchas instancias donde podemos ejercer la argumentación, ¿ya? Estos son algunos tipos de textos con estas características argumentativas, ¿ya? ¿Qué aprendimos hoy? Básicamente dos cosas: sobre el texto expositivo y sobre el texto argumentativo, ¿ya? El texto expositivo tiene que ver exclusivamente con exponer temáticas, ya, vinculándolo a información de temas, diversos temas, ya, de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes realmente se les antoje, ustedes pueden leer. Hay distintas temáticas, ya, incluso temas de cocina, temas, digamos, de obra, de trabajo, de herramientas, todo aquello que te entregue información específica sobre un tema, sobre algún objeto, alguna situación puntual, todo eso es positivo, texto es positivo.
Estos textos expositivos básicamente tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y tiene también algunas estructuras internas que tienen que ver con el ordenamiento de los párrafos. Ya hay algunos párrafos que son deductivos, ya con la idea general en el inicio, y se va desarrollando la temática hacia abajo. Está el inductivo, donde la operación es al revés. Ya primero parte desarrollando el tema y en el último párrafo coloca la idea que se estaba trabajando, la idea general del tema. Y también encontramos ¿cómo se llama? Textos donde se van comparando cosas y diversos tipos de ordenamientos internos también, ¿ya? Eso es por parte, digamos, de la exposición. Diversos tipos de textos positivos, encontramos textos académicos, manuales de instrucciones, encontramos, digamos, textos científicos, encontramos los textos divulgativos, ¿ya? Que son todos estos textos que hablan de cosas científicas pero más cercanas al pueblo, ¿ya? Con la información un poco más sencilla para que lo pueda leer cualquier persona. Eso es la parte de la exposición. Y la parte de la argumentación tiene que ver exclusivamente con los textos o con la instancia en que una persona puede plantear un tema o una idea que se denomina tesis, con el claro propósito de convencer o persuadir a un receptor, y para que este receptor pueda, digamos, adoptar la postura, ya pueda terminar pensando lo mismo que se le está planteando, ya. Esa es la idea de argumentar, de que con tu planteamiento, con tu tesis, con tu idea y con los argumentos que tú plantees de esa idea termines convenciendo y logrando que la otra persona adopte, digamos, tu postura. Él tiene estructuras definidas también, como la externa, en donde aparece la introducción, la argumentación y la conclusión, ¿ya? Ahí en la introducción se va presentando la tesis, como la temática puntual, tu tesis que vas a plantear. En la argumentación colocas todos los argumentos que tú tienes para plantear, y en la conclusión obviamente tú vas a hacer un resumen, digamos, de la idea más importante que argumentar. Y vamos terminando con la estructura interna, que tiene que ver con la tesis, que es la idea y postura personal que tú tienes un tema, personal de un tema, y la base, que es el primer fundamento que tú tienes de ese tema planteado, la garantía, el desarrollo de tu argumentación, donde tú colocas tus comentarios, críticas, reflexiones, vas colocando los respaldos al final también, donde colocas tus citas, datos que te puedan apoyar, y, digamos, todo lo que te puedan, digamos, aportar la gente experta. Si tú tienes ahí a alguien que puede avalar lo que tú estás diciendo, alguna institución, alguna universidad, algún científico, algún académico, todo eso es parte del respaldo y te da más solidez en la argumentación. Esa es la teoría. Ahora hay que entrar en la práctica, ¿ya? Acuérdense de la tareita que les dejé en mitad de la clase, ¿ya? Vinculado a lo que es los textos positivos, ¿ya? Cualquier consulta y duda, ustedes me pueden hacer ahí saber todas esas dudas por WhatsApp, ¿ya? Para eso estamos. No me conversan ustedes mucho por WhatsApp, las tareas siempre son más dudas de cosas de donde ven las clases, pero no me consultan sobre la materia. Ahora que esto ya se puso un poquito más complicado, tal vez un poquito nomás, espero que recibir hartas consultas de la materia en esta oportunidad, ¿ya? Eso es todo, estimados. Espero que les haya quedado claro. La clase obviamente se están alargando porque ya tenemos que ir rematando esto, porque ya falta muy poco para la prueba, y también tenemos que darle la oportunidad al ensayo de la prueba, ¿ya? Quiero terminar esta parte teórica y después nos vamos de lleno a practicar con ejercicios de prueba. Eso es. Que les vaya bien. Chao.